Este video tiene la finalidad de paso a paso mostrarte cómo se desahoga una audiencia de restitución de un bien inmueble en este caso, pero también se le llama audiencia de restablecimiento de las cosas al estado previo y viene correlacionada con el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La llevé conforme al modelo, al libro, al manual, guías, conducción de audiencias penales que está publicado por el Consejo de la Judicatura Federal y creo que el video te servirá mucho si estás a punto de llevar este tipo de audiencias. En las guías viene en la página 36 y en la página 37. Te preparas, la audiencia es sencilla. En esta audiencia tuve 3 defensores diferentes que estaban haciendo muy bien su trabajo y también el señor juez aportó muchos argumentos y consideraciones que te deberán servir si estás por llevar este tipo de audiencias. Esperamos te sirva. Muchas gracias, su señoría. En efecto, la solicitud planteada la procedo a desahogar en los siguientes términos. Primero, se solicita con fundamento en el artículo 109, fracción 23 y 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La legitimación para hacer esta solicitud se desprende de que el suscrito soy asesor jurídico de la parte ofendida o víctima, según la designación realizada con anterioridad por el señor, según el poder expedido en favor de esposo. Este poder obra a hojas 25 de la carpeta de investigación y es de fecha 12 de agosto del 2020. A su vez, ellos tienen la propiedad del inmueble del que se va a discutir la restitución. Perdón, ese poder consta en escritura pública 1951 del volumen 25 de la Notaría Pública 54. Ese dato de prueba obra en la hoja 25. ¿Me lo reitera, por favor? Sí, perdón. Escritura 1951 del volumen 25 de la Notaría Pública número 54. Gracias. A su vez, él recibe ese poder con facultades para hacer este tipo de gestiones, este tipo de peticiones, de la propietaria. El título de propiedad que la legitima como tal es de fecha 5 de septiembre del 2006 y es expedido a nombre de la señora Carolina. Este poder también obra agregado, este título también obra agregado en las constancias de la carpeta de investigación y se complementa con el informe de registro público de la propiedad, en el que se expresa en fecha 13 de mayo del 2021 que dicho título está inscrito debidamente. Los antecedentes y hechos que se consideran, eso en cuanto a la legitimación, los antecedentes y hechos relevantes que se consideran necesario establecer para esta etapa en la que estamos solicitando este restablecimiento son los siguientes. El informe policial homologado, fecha 28 de agosto del 2020, signado por el agente de la Policía Municipal Guadalupe, quien en lo esencial manifestó que a las 11:30 del día 28 de agosto del año en curso, del año 2020, realizando el recorrido de vigilancia en el Golfo de Santa Clara, abordó la unidad 2169 tripulada por él mismo y comunicó a la delegación del Golfo de Santa Clara vía radio que se trasladara a la carretera a la entrada al Golfo de Santa Clara entre las avenidas República de Colombia y República de Brasil. En el lugar se encontraba una persona reportando el robo de un cerco perimetral, de un terreno y despojo de un terreno, llegando al lugar a las 11:33, entrevistándose con José Israel, de 46 años, quien le dio su domicilio y número telefónico, y le manifestó ser el apoderado legal de Carolina Sanflor, la escritura ya referida. Quiero citar como datos concretos para los antecedentes ese parte informativo, la denuncia presentada por el señor Israel. Y para pasar al siguiente punto. La medida provisional que se solicita concretamente está establecida en el artículo 111 y establece 2 supuestos. Concretamente, nosotros solicitamos la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. Esa es la porción normativa que estoy solicitando se aplique. Creo que se justifica, la justificación primero en cuanto a la naturaleza de que el hecho lo permite, va enfocada en que no estamos ante un acto de difícil o de imposible reparación. Esto en el sentido de que lo que se está pidiendo es la restitución de un bien inmueble. No se está pidiendo una cuestión relacionada con unas lesiones o una situación que fuera de naturaleza imposible de restituir. Entonces creo que material y jurídicamente es posible. Máxime que el terreno en su inicio pues estaba prácticamente deshabitado y sobre todo precisamente por lo que se ha venido derivando después que se corroboró con la inspección, es que momento a momento se siguen agregando elementos de construcción
que harían más adelante de mayor dificultad su restitución, o sería mayormente lesivo, incluso para las personas que están ahí, la restitución. Sería para ambas partes más oneroso para mi representado estar sin el terreno y para ellos seguir invirtiendo en el mismo. La naturaleza del hecho, eso es a lo que me refiero con la posibilidad de ser material y jurídicamente reparado. Y los elementos que existen, que considero que son suficientes, son los que ya mencioné respecto a la legitimación, a la propiedad, que es uno de los bienes jurídicos que se tutela con este delito de despojo. Pero además, de lo ya mencionado del parte informativo y la querella propiamente del señor Israel, se corrobora o se establecen los suficientes elementos con las siguientes entrevistas. La entrevista testimonial de José Luis, la entrevista diversa, la primera del 27 de octubre y la segunda del 5 de noviembre del 2020. La entrevista del 11 de noviembre del 2020 y la entrevista del 2 de diciembre del 2020 de Joaquín. Todos ellos son consistentes y coinciden en lo que se expresa en el parte informativo de fecha 28 de agosto del 2020, que sucede a las 11:30 horas en ese domicilio, y son acordes también con lo establecido en la querella del propio. Se corrobora también, o sea, son elementos que van apoyando esta cuestión, con la entrevista del propio agente de la policía Guadalupe de fecha 30 de septiembre del 2012, y con el informe de policía del delegado. Y por último, todos estos elementos se confirman con la inspección del lugar, celebrada por los agentes de investigación de fecha 18 de enero del 2021. Con estos elementos de legitimación de la posibilidad material y jurídica de restablecerse, con el supuesto que se está solicitando normativo, que creemos es el procedente, y con la existencia de los elementos suficientes para otorgar la medida solicitada a su señoría, es que consideramos puede ser restablecido el derecho de mi representado al momento en que en restablecer las cosas al momento que guardaban antes de la comisión del hecho delictivo, y por lo tal se solicita, se autoriza y se ejecuta en su momento el restablecimiento de las cosas y en consecuencia la restitución del bien que se está solicitando. Sería cuanto, su señoría. Gracias. Defensor público, licenciado, por favor, tiene uso de voz. Gracias. Bueno, en cuanto a mi representado, señor juez, nosotros nos opondríamos a la solicitud del asesor jurídico que viene planteando el día de hoy, porque consideramos, primero, que no lo está pidiendo como una medida provisional, porque el 111 del Código Nacional así lo establece. Es una medida provisional que tendría que pedirse de esta forma, porque todavía no se concluye el presente proceso, pues no se ha desahogado un juicio oral ni una sentencia y todas las demás etapas procesales. Y en segundo lugar, creemos, en el caso de mis representados especialmente, señor juez, en segundo lugar, si se restablecieran las cosas al estado que se encontraban, dice el asesor jurídico que estaba baldío el terreno o despoblado al momento de los hechos, pero ahorita viven mis representados, señor juez. Ellos levantaron hay una casa ahí de material, es una casa de material donde viven como familia y tienen 2 hijos. Bueno, 2 hijas que son de mi representado Ciris, pero mi representado las ve como hijas. Viven ellos como familia. Entonces, si se trataba de un inmueble que estuviera vacío, o sin ningún tipo de vivienda, posiblemente no se le causara ningún perjuicio, pero consideramos que sería un perjuicio para mis 2 representados por el tema de que ellos ya están establecidos ahí, insisto, como familia. Incluso hay un servicio de agua o de energía eléctrica ahí, perdón. Hay un servicio de energía eléctrica ya establecido, ¿no? Lo que significa que han estado de forma permanente, sin el ánimo de tocar el tema de fondo aquí, que no es del caso, ¿no? Sino solo la restitución provisional. Pero bueno, yo lo traigo a colación porque le causaría un terrible perjuicio, le causaría más perjuicio a mis representados si se restableciera ahorita en este momento que el propio ofendido, que en su momento estaría a resultas de lo que suceda en el juicio oral, donde ya lo obtuviera probablemente si se le condenara a mis representados, o tal vez no sabemos. Creemos que es más perjudicial ahorita en este momento la restitución provisional, ¿no? Refiriéndome yo a mis 2 representados. Incluso mis representados son de situación económica baja. Entonces, el hecho de que se les destituyera o se les privara de continuar en el inmueble, señor juez, en beneficio del propio ofendido, consideramos que las cosas no volverían al estado en que se encontraban al principio, pues, porque no estaba poseyéndolo propiamente mi representante, no lo estaba poseyendo la parte ofendida. Él lo alega y lo alega siempre, incluso lo mencionó ahorita el asesor. Ellos están alegando siempre, en este caso, el derecho de propiedad sobre el inmueble. Y si llegaron a decir que tenían la posesión, pues hasta ahorita no se ha demostrado, porque
quienes han estado poseyendo de cierta cantidad de años para acá, esa parte del inmueble, esa fracción, han sido mis representados. Por eso insisto que sería más perjudicial para mis representados y que en este momento se le restituyera. Entonces consideramos, señor juez, en conclusión, que no están dadas las condiciones, al menos en este momento, para llevar a cabo un restablecimiento de las cosas al estado previo, como lo establece el 111 del Código Nacional. Y en todo caso, el problema que plantea asesoría jurídica es ya de fondo, que tendría que dilucidarse esta problemática propiamente en juicio oral. Entonces, sería mi manifestación. Gracias, defensor Ramón. Jurídico ignora, porque él no estuvo presente en la audiencia inicial, pero en la audiencia inicial, el asesor jurídico que estuvo antes, Abraham, solicitó la misma medida provisional y se la negaron. Luego entonces no puede estarla solicitando cada vez que quiera. O sea, ya hay una resolución. Y en el caso específico, se estaría violando el principio de presunción de inocencia, porque su señoría estaría ya juzgando la responsabilidad de mis defendidos, lo cual pues no puede ser, porque todavía no llegamos a la etapa de juicio. Y también pues estarían violando derechos fundamentales de los imputados, debido a que, como lo ha referido el defensor público, tiene una posesión, tiene una construcción, vive con sus familias y se les causaría un daño bastante grande. Es cuento, señoría. Gracias, defensor. Defensor. Sí, señoría. En primer término, pues me adhiero a lo que manifiesta tanto con y sobre todo el segundo punto, señoría, tal como lo mencionó Luis Aguas, ya fue solicitado y se le negó al diverso asesor por no haberlo planteado o solicitado conforme a derecho, dejando o haciéndolo de forma incorrecta en cuanto a la mecánica y a las técnicas que establece el Código Nacional para poder llevar a cabo o se realice una medida solicitada como la que está solicitando el asesor jurídico. Por esa situación, pues nos solicitamos que desestime tal petición, señorías. Bien. Asesor jurídico al principio y posteriormente al agente del Ministerio Público. Sí, señoría. Primero, en cuanto a lo manifestado por el señor defensor, esta medida sí la solicité como una medida provisional, por eso referí al artículo concreto 111. El perjuicio no es únicamente para la parte de los imputados. El perjuicio lo empieza a resentir mi representado desde el momento en que es desposeído. La cuestión, precisamente como es provisional, porque las medidas cautelares tienen esa naturaleza, es una naturaleza provisional, pero también cautelar, que busca conservar el estado del juicio. Y no creo que sea lo correcto referir el estado socioeconómico o el estado de vulneración por cuestiones económicas, porque esta situación no la provocó mi representado. Entonces, lo único que se está pidiendo es algo a lo que se tiene derecho. De los elementos que mencioné, precisamente quise hacer mención del informe del delegado de la policía, porque ellos sabían que ahí no era propiedad, a pesar de ellos, pero que además tenían propietario. Y cuando llegaron, les fue solicitado de la manera adecuada por el propietario que no se introdujeran, y aún a sabiendas de eso y amenazando. Bien. Que no atienda cuestiones de fondo, únicamente en lo que dijo el defensor público, si era lo que estaba atendiendo. Básicamente dice que en su alegato, que no lo pide como medida provisional, ya lo atendió. En este caso le queda el restante que se causa un perjuicio, para no salirnos de la lista. Bueno, está bien. En cuanto a ese perjuicio, señoría, tan perjuicio, puede reclamar, sin lugar a dudas, la parte imputada, pero también está el derecho de la víctima. ¿Quién tiene derecho a la restitución? No únicamente en cuanto a este artículo, que la Ley General de Víctimas hace una serie de posibilidades en este aspecto, que sería ponderado en este caso concreto por usted, su señoría, porque ambos derechos, pues, evidentemente colisionan. En cuanto a lo referido por el señor licenciado, no ignoro lo que pasó en la audiencia pasada, vengo estudiado y preparado para este tema, y en la ocasión pasada lo que se estableció es que no se respetaba el principio de lealtad, y ahora yo vengo planteándolo como las pautas del artículo lo reflejan que debe de ser, y creo que en la medida de lo posible técnicamente están cumplidas esas pautas. De ahí en fuera, pues no hay nada que decir de lo que dijo el señor licenciado. Y en cuanto al señor letrado, él menciona que es incorrecta la procedencia, pero no dice cuál es la forma, y yo únicamente planteo que el artículo 112 dice que en cualquier momento, y traté de ir colmando uno a uno los elementos que establece ese artículo para hacer la petición, y creo sería cuanto, mi señoría. Gracias. Agente del Ministerio Público, por favor. Reitero lo anteriormente manifestado, señor. Gracias. Defensor Luis, por favor.
Sí, nomás ese punto que toca el asesor jurídico del perjuicio, que está saliendo perjudicado su representado, pues en el aspecto legal, ¿no? Yo creo que ahí tendría que entonces ponderarse, pues de eso se trata una restitución. ¿A quién le causa más perjuicio? ¿Verdad? Si a la persona que están ahí, en mi caso ellos como familia, que tienen 2 hijos menores, que también hay que tomarlos en consideración, o al propio propietario, porque el inmueble está allí, no va a desaparecer. No hay esa urgencia, pues también que el tipo de medidas lo requiere para tomarlas, para declarar procedentes. Entonces, sí hay perjuicio de ambas partes, es indudable, tanto el ofendido posiblemente como mis representados, pero aquí ponderando estos aspectos, consideramos que tendría que protegerse más a mis representados por el carácter de familia. Sería todo. Defensor, licenciado Ramón. Sí, señoría. Efectivamente se debe ponderar el daño que se causaría a los imputados al realizarle al ofendido una restitución de algo que no tuvo en posesión, porque el asesor jurídico está manifestando que estaba vacío. Así que consideramos que su señoría no debe acceder a la petición del asesor jurídico. Gracias, defensor. Nada que manifestar, señoría. Bien, ¿alguna manifestación, asesor jurídico, para cerrar el tema? Sí, aquí no es la ponderación sobre quién se le causa mayor daño. Aquí es la cuestión sobre qué bien jurídico tutelado pesa más, si el del atacante o del que está en su justo título, el que tiene todos sus derechos plenos. No es el valor tal cual de quién va a resentir en ese momento los daños, sino quién tiene mejor derecho por la forma en que actuó al momento de la comisión del acto delictivo. Esa es la verdadera ponderación que se debe tomar aquí. Gracias. Gracias, agente del Ministerio Público. Nada que manifestar, señor. Por último, en el sentido de que habló de derecho de ponderación. Que resuelva conforme a derecho, ¿no? De defensor, por favor. Que resuelva conforme a derecho. Gracias, defensor Reinaldo. De igual manera, esperamos la terminación. Bien, se decreta cerrada la intervención de las partes. Se principia la competencia para resolver sobre la cuestión planteada en este caso por la víctima por conducto de su asesor jurídico, o en este caso por el apoderado legal, el señor Jotimar, por conducto del asesor jurídico. Me resulta con fundamento en el artículo, los artículos, 14 y 16 de la Constitución General de la República, 20 fracción primera y 133 fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, 55 bis y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, así como en el Acuerdo General 5 del 16, este expedido por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro Estado, ya que como quedó establecido en el auto de vinculación a proceso, el hecho por el cual se acusó aconteció u ocurrió dentro de la demarcación territorial en la que ejerce funciones de juez oral de la penal, aunado que se clasificó preliminarmente en un tipo penal del orden común, el cual resulta ser de mi competencia. Bien, una vez escuchado el debate generado entre las partes, cabe señalar que el numeral 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente, se le da lectura. Artículo 11, restablecimiento de las cosas al estado previo. En cualquier estado de procedimiento, la víctima o ofendido podrá solicitar al órgano jurisdiccional ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. De ahí que en atención al texto de este artículo, pues resulte infundado lo alegado por el defensor público, en tanto que no se pide como medida provisional, o que inclusive en todo caso debe realizarse hasta el juicio, tal como lo alega el defensor público y el defensor particular, en tanto que se reitera, el numeral 111 establece que en cualquier momento. Ahora, de la norma que se le ha dado lectura, se advierte que para ordenar como medida provisional el restablecimiento del inmueble en materia de la causa, deben de reunirse 3 requisitos a consideración de este juzgador y contrario a lo que hace valer el asesor jurídico. El primero de ellos debe ser que esta solicitud se realice en cualquier etapa del procedimiento, como ya hemos visto. En este caso se abordó este tópico. El segundo de ellos, la naturaleza del hecho debe permitirlo. Y el tercero, deben existir elementos suficientes para decidir. Cabe hacer mención que previo entrar al análisis de estos requisitos, la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 233/2020, determinó que el numeral 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales no violenta el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, virtud de que dicha medida que se establece en el numeral 111, es decir, la medida provisional, por sí misma no ordena que se trate como culpables a los hoy acusados, o que inclusive les corresponda en todo caso probar su inocencia. Tampoco refiere la Suprema Corte, releva a la gente del Ministerio Público de su deber de comprobar la existencia del delito y la responsabilidad penal de los encausados, ni tampoco exime a este juzgador de su obligación de valorar debidamente las pruebas de cargo y cerciorarse de que sean suficientes para comprobar la responsabilidad de los acusados más allá de toda duda razonable. Agregó la Suprema Corte en el precedente invocado que la naturaleza de esta medida es de carácter meramente provisional, es decir, se trata de determinación temporal como tal,
y que las autoridades jurisdiccionales podemos tomar dentro del marco de un procedimiento. Así refirió la Suprema Corte. El límite máximo de su duración es el trámite del proceso mismo, ya que una vez dictada la sentencia, deja de tener eficacia sus efectos. Por lo que el hecho de que la ley permita esta medida provisional, agrega la Suprema Corte, no implica que a los acusados se les prive del tratamiento de inocencia que se garantiza por la regla, porque no supone como tal la anticipación de alguna de las sanciones que prevé la ley para el caso de que sean encontrados responsables. Agregó además nuestro máximo tribunal que no se violenta la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba, toda vez que no se le releva a la gente del Ministerio Público de probar su acusación, ni establece presunción alguna de responsabilidad en contra de los encausados que tengan que desvirtuar en la sustanciación del presente procedimiento. Lo como tal, dijo nuestra Suprema Corte, esta medida no prejuzga de forma alguna sobre la culpabilidad penal, sino que únicamente tiene como finalidad el restablecimiento de las cosas al Estado que tenían previamente a la comisión del ilícito a favor de la víctima, siempre y cuando, como ya se señaló y se ha reiterado, la naturaleza del hecho lo permita y haya elementos suficientes para así decidirlo. En ese orden de ideas, concluyó, esta restitución provisional como tal no implica de manera alguna una declaratoria anticipada de culpabilidad de los imputados, ya que la firmeza de esta medida dependerá de que en sentencia se comprueben en forma definitiva los elementos del delito y la plena responsabilidad de los acusados en su comisión. Toda vez que, pues en el caso contrario, incluso antes, si el auto de vinculación a proceso como tal, en un ejemplo, quedara insubsistente por cualquier motivo, en todo caso, pues como consecuencia lógica, esta medida dejaría de surtir efectos. Por último, cabe señalar que la primera sala determinó que por la propia naturaleza de esta medida no resulta factible considerar que constituye como tal una pena anticipada sobre la reparación del daño, pues si bien refirió, con la misma pudiera prevenirse el cumplimiento de una eventual condena, sería hasta que se resolviera en definitiva cuando finalmente se decidiera si los acusados resultan plenamente responsables del hecho y conforme a ello determinar lo concerniente a la imposición de las sanciones. Bien, derivado de este criterio, pues cabe señalar que resultan infundados los alegatos hechos valer en cuanto a que se vulnerarían derechos fundamentales de las partes. Ahora, previo al estudio, cabe señalar que si bien es cierto, este juzgador en el momento oportuno dictó auto de vinculación a proceso a todos y cada uno de los encausados, y para tal efecto se solicitó por un diverso asesor jurídico la restitución de dicho bien inmueble y alegan, en esencia, el defensor particular Ramón, defensor, que esto ya fue solicitado y que en el caso ya no se puede volver a solicitar. Cabe señalar que se estima infundada dicho alegato. Esto atiende a que el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales no establece como tal un recurso para apelar una medida provisional como en el caso se solicita, es decir, no causa ejecutoria como tal por Ministerio de Ley y como consecuencia de ello, al no haber un tope o bien una restricción en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede volver a solicitar. De ahí que se reitere, resulte infundado lo hecho valer por los defensores particulares. Ahora, asentado o dicho lo anterior, en cuanto al primero de los requisitos, se reitera relativo a que la víctima o el ofendido en cualquier estado de procedimiento pueda solicitar al órgano jurisdiccional que ordene como medida provisional el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban previamente, o es decir, antes del hecho. En el caso, pues cabe señalar, nos encontramos reunidos para celebrar audiencia intermedia, a la que hace alusión el numeral 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de lo que se colige o es claro que en el caso no se ha dictado como tal sentencia definitiva y por tanto la solicitud del asesor jurídico, en todo caso del apoderado legal de la víctima por conducto del asesor jurídico, se encuentra dentro de lo previsto en el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, es claro que se formula en tiempo dicha petición y en consecuencia se encuentra actualizado el primero de los requisitos. En cuanto al segundo de los requisitos, relativo a que la naturaleza del hecho deba permitirlo, cabe señalar que el mismo también se estima colmado en la causa y como consecuencia de ello se estima infundado el alegato hecho valer por parte del defensor público, al que cabe señalar se adhiere el licenciado. Esto es así, pues en el caso, en cuanto a la naturaleza del hecho, se estima colmado una vez que se trata, o el hecho por el cual se imputó, se trata de un delito de despojo, el cual es respecto de un bien inmueble. Como tal, en ese sentido, resulta obvio que por sus propias características resulta factible de restituir en posesión de manera provisional a la víctima, es decir, resulta como correctamente lo sabe el asesor jurídico, pues legal y jurídicamente y físicamente o materialmente posible, pues cabe concluir por la mera naturaleza de este bien inmueble, pues no se puede en todo caso extraviar o inclusive sustraerse. Y cabe recordar, se trata de una mera medida provisional, la cual puede restituirse o el inmueble puede restituirse de manera, en todo caso definitiva,
una vez que se dicte sentencia definitiva, la cual cause ejecutoria en la causa. Ahora, de ahí que en cuanto a al argumento que se causa un perjuicio en tanto que existen o residen diversas familias, pues como tal, dicho argumento no es de ponderarse en la causa, pues atiende como tal, meramente considera este juzgador a un argumento de carácter moral que pretende en todo caso influir en este juzgador y que pretende desconocer como tal lo previsto en la ley. Ahora, en cuanto al último de los requisitos, que existan elementos suficientes para decidir la restitución de este bien inmueble, debe señalarse que para determinar esta medida no resulta necesario una ponderación o valoración de datos de prueba que sean aportados por las partes, ya que basta en todo caso, a criterio de este juzgador, con una mera apreciación de los antecedentes de la causa, esto claro está, sin conceder o negar valor probatorio a los datos de prueba, pues esto como tal ya fue materia de valoración en audiencia inicial. En la causa se reitera, resulta evidente que para este ser quien fue el que dictó el auto de vinculación a proceso el 27 de junio del 2022 a los hoy encausados por su probable responsabilidad en el delito de despojo, previsto y sancionado en el numeral 323, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en el caso, esta resolución tampoco se resolvió por las partes según se advierte de la carpeta judicial. Ahora, de aquellos datos de prueba que fueron en todo caso expuestos por el representante social y retomados algunos de ellos por parte del por el asesor jurídico, resultan suficientes a criterio de este juzgador para demostrar de manera probable la existencia de un hecho con apariencia delictiva y la probable responsabilidad de los encausados en su comisión. En ese sentido, se reitera, si en aquellos datos de prueba que fueron invocados en el momento oportuno, algunos de ellos retomados por parte del asesor jurídico en esta audiencia, son suficientes para establecer dentro de lo probable que la señora Luna Sandoval resulta en todo caso de manera razonable la propietaria del bien inmueble que se solicita se restituya. Y en el caso, para tal efecto, lo tomo como tal para concluirlo, el dato de prueba que sirvió como sustento para el dictado de un auto de vinculación a proceso, consistente en la escritura pública a la cual hace referencia el asesor jurídico, misma que resulta ser la de escritura pública, 1951, del volumen 25, ante el notario 54 de esta ciudad. En consecuencia, una vez que se han colmado estos requisitos a criterio de este juzgador, los cuales establece el numeral 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta procedente restablecer las cosas al estado que tenían hasta antes del hecho. En el caso, se dice restituirle a la que se dice víctima la posesión del inmueble ubicado en la carretera entrada al Golfo de Santa Clara, entre Avenida República de Colombia y República de Brasil, siendo la manzana 136 del poblado del Golfo de Santa Clara, con un área de 3.874.54 metros cuadrados, con las colindancias siguientes: al noroeste 61.07 metros con carretera de acceso, al sureste 70.30 metros con Avenida República de Colombia, al noroeste 58.85 metros con Avenida República de Brasil y al suroeste 60 metros con calle Segunda. En ese sentido, cabe señalar, se ordena a todos los encausados aquí presentes hacer la entrega material de este bien inmueble afecto a la causa, en el entendido de que en el supuesto de que con posterioridad se dicte sentencia o resolución adversa a la que se dice víctima, será susceptible de restituirse el inmueble a quien así se determine, ya que se reitera, es una medida de carácter meramente provisional. Para tal efecto, les voy a conceder a cada uno de los encausados el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día de mañana, 2 de noviembre del 2022, para que den cumplimiento a lo que aquí se ordena, para lo cual se le ordena a gente del Ministerio Público que en el momento que se lleve a cabo la entrega de este bien inmueble, debe acompañarse y deberá estar presente, ya sea usted o cualquier otro agente, de los peritos que considere pertinentes a fin de establecer las medidas y colindancias de este inmueble y las condiciones en que se encuentra, de lo cual deberá levantarse el acta respectiva e informar a este juzgador dentro del término de 3 días una vez que se lleve a cabo dentro del plazo ya indicado. Con el apercibimiento que para el caso de no dar cumplimiento a agente del Ministerio Público aquí a lo que ha ordenado, se le impondrá una multa de 10 unidades de medida de precisión por unidad vigente al momento de su imposición. También se le faculta a agente del Ministerio Público para que haga uso de los agentes de policía que considere necesarios para el resguardo del personal que practicará la diligencia, así como las demás personas que deban intervenir en la misma. Por otra parte, se les hace el conocimiento a los encausados que para el caso de no darle cumplimiento voluntario a la medida que aquí se está ordenando, se dará vista a la gente del Ministerio Público por actos posiblemente constitutivos de hechos delictivos, con independencia de que con posterioridad se pueda ordenar el desahogo de la diligencia que hoy se ordena mediante el uso de la fuerza pública. Por último, se les hace del conocimiento, asesor jurídico, señor José, que no deberán enajenar, grabar o alterar en forma alguna el bien inmueble al que se ha hecho alusión. Tomo en consideración que se dice se ha construido diversas bardas o construcciones, obra de construcción como tal en dicho inmueble. Esto, claro está, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente asunto.
En todo caso, se les hace el conocimiento que de no cumplir con dicha medida también se dará vista a la gente del Ministerio Público a efecto de que determine lo contrario. En ese sentido, resuelvo bajo los siguientes resolutivos. Primero, por lo ya expuesto, este juzgador resulta competente para pronunciarse sobre la solicitud planteada por el asesor jurídico del apoderado legal de la víctima. Segundo, por lo expuesto, resulta procedente restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho. En el caso, se reitera restituirle a la víctima en la posesión del bien inmueble ubicado en la carretera de entrada al Golfo de Santa Clara, entre Avenida República de Colombia y República de Brasil, siendo la manzana 136 del poblado del Golfo de Santa Clara, con un área de 3.874.54 metros, con las senderos y colindancias ya descritos. Tercero, se les ordena a los encausados aquí presentes hacer entrega material del inmueble afecto a la causa dentro del plazo de 5 días naturales contados a partir del día de mañana, 2 de noviembre del 2022, para darle cumplimiento a lo que he ordenado. Cuarto, se ordena a la gente del Ministerio Público para que una vez que se encuentre presente en el momento en que tenga bien esta restitución, se haga en todo caso acompañar de los peritos que considere pertinentes con la finalidad de que establezca las medidas y colindancias del inmueble al cual se ha hecho alusión, así como las condiciones en las que se encuentra, de lo cual se reitera deberá levantar el acta correspondiente circunstanciada e informar a este juzgador una vez que ello contesta dentro de los 3 días hábiles siguientes. Así también se le reitera, se le faculta para que haga uso de los elementos policíacos que considere pertinentes para el resguardo del personal que practicará la diligencia, así como las demás personas que intervendrán en la misma. Se le percibe en todo caso, pues señor, efecto de, se reitera, no enajene, grave o altere en cualquier forma este inmueble afecto a la causa, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente asunto, es decir, hasta que cause ejecutoria como tal la sentencia. ¿Qué implica esto? Como tal, hasta que no pueda ser recurrida mediante, valga la redundancia, por recurso alguno. Sexto, en términos del numeral 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales,